a Benjamín Rauseo, candidato presidencial. Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos como dicen en Maracaibo, al pelo de cochino, para que sepáis. Al pelo de cochino, para que sepáis. Bueno, te damos la bienvenida en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntame una cosa, te voy a preguntar de lo general a lo particular. ¿Por qué Benjamín Rauseo, candidato presidencial? Bueno, ante todo quiero darle las gracias a todo tu público, sobre todo el circuito que tú manejas y mi querido Canal 11, los niños cantores, los cuales conozco desde el padre Llamarte. Un abrazo, gracias por la oportunidad de dirigirme al Zulia, porque a través de las redes y a través de la señal llega por allá. ¿Por qué Benjamín Rauseo? Porque Venezuela necesita una candidatura independiente de centro que no sea producto de cogollo ni haya sido producto de ninguna negociación. Tú no puedes tener al país o escoge este color o este color. Venezuela merece que le den opciones. Y yo, al contrario que dice que hay muchos candidatos, no. Venezuela debe tener muchas opciones y que cada candidato diga cuáles son sus proyectos. Es una falta de respeto llamar a un voto por un candidato sin decir qué va a hacer, tanto como del extremo del gobierno como del extremo de la oposición. Y por eso surge la candidatura de centro independiente. Independiente. Al ser independiente no tengo por qué recibir instrucciones de nadie, sino de mi corazón, porque lo que yo hago, lo hago responsablemente. Y bueno, una vez más, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a un público para mí tan importante. Mira, un hombre que siendo niño entiendo que fuiste carretillero en un mercado, que te ha tocado la vida dura y con tu talento lograste desarrollar ese personaje, el Conde del Guácharo y luego Guácharo Salud o Salud Conde y luego Musipán y todo lo que hiciste en Margarita. Bueno, nadie puede decir que no has hecho uso apropiado de tu trabajo. Ahora, te va a tocar, si te toca, hacer uso apropiado de un país que necesita muchas cosas y de un Zulia que está en 4 bloques, no por culpa del Zulia ni de los zulianos, sino por culpa del centralismo. ¿Qué le ofrece Benjamín Rauseo al Estado Zulia? Tenemos mucho por deshojar de esta Margarita que tiene muchos pétalos, mi apreciado Benjamín. Pero me gusta, el Estado Zulia merece un programa especial. Un estado que cuenta con una geografía tan diferente. La gente de Bobure piensa distinto a la gente de Machique, incluso hablan distinto. Los de los Atico arriba, Atico abajo, son gente, y la Cañada de Neta, y mi amado San Francisco, que yo estuve allá cuando inauguraron el McDonald's, que quedaba cerca de la fábrica de cemento. San Francisco, para que sepáis. Bueno, yo creo que el Zulia ha sido víctima de una descentralización y a veces me pregunto, ¿será que todos los gobiernos, pero este más, tiene una animaversión o le tiene rabia a los zulianos porque son una gente muy especial? 64.000 kilómetros cuadrados tiene el estado Zulia, 12.600 y pico kilómetros cuadrados, 12.500 kilómetros cuadrados tiene el lago. Y yo creo que la descentralización es necesaria. El estado Zulia es tan importante para el país, pero tan olvidado a la vez. Yo creo que la descentralización es necesaria. Mi gobierno propone descentralización, desconcentración y no solo volver a... Había una ley, de verdad que tuvimos que... A mí se me olvidó cómo era que cuando estaba Arias Cárdenas, había una ley, ¿tú te acuerdas cómo era literalmente, cómo se llamaba? Sí, la ley de asignaciones especiales para los estados mineros y petroleros. Exacto, ley de asignaciones especiales para estados mineros y no es justo que el Zulia, que produce, ahorita no tanto como antes, gran parte del producto de exportación de Venezuela, no se quede nada ahí. De cada cosa, tanto en petróleo, en minería, carbón, cualquier cosa, debe quedarse una porción en el Zulia. Pero yo fui un poco más allá.
En mi proyecto, en nuestro gobierno, el nuevo gobierno, que vamos a empezar a escribir el nuevo capítulo a partir de 28, yo estoy proponiendo que el 30% del IVA que se recoge en los municipios, en los estados, se quede de una vez en los estados. Debemos ir hacia una descentralización y desconcentración. Los estados como el Zulia, que actualmente tiene el problema más grave, tiene dos problemas a mi entender. Es la electricidad, porque aunque tiene instalado 2.200 megavatios, solamente está produciendo 400 megavatios. Hace falta que se termine una obra que empezó, que era el cable sublacustre. Ese es un cable que va desde Guri, conecta por debajo del lago, y eso le daría al Zulia una gran, estaría más holgado. Actualmente produce poco y por eso son los racionamientos. Y otro problema que mata al Zulia es la gasolina, el combustible. El Zulia es un estado que quiere echar para adelante, que tiene gente trabajadora, desde Perijá, desde donde tú quieres tenerlo, por todo lado hay gente. El zuliano quiere echar para adelante, pero no lo dejan. Lo tienen porque saben que los zulianos son una fuerza. Y yo que llegué al Zulia hace 37 años la primera vez y me siento zuliano, de hecho domino el idioma. No me han dado la nacionalidad porque en el pozón zuliano no me han querido hacer la foto, el retrato. Mira, Benjamín, tengo que ir a identificar. Estoy viendo un personaje que digamos, como una duplicidad. De pronto tengo a Benjamín y también tengo al Conde. El Conde conoce a Venezuela porque es tan venezolano como aquel Juan Bimba que se inventaron los adecos por allá por la década del 50, digamos. Es un fenómeno de ese venezolano que sigue siendo tan venezolano en todos lados. Ahora hablamos un poco de qué le vas a poner a tu gobierno de Benjamín, pero también qué le vas a poner a tu gobierno en caso de ganar las elecciones del Conde del Guácharo. Ya regresamos, mis queridos amigos, con el candidato presidencial Benjamín Rauseo. Continuamos, mis queridos amigos. Estamos conversando con el candidato presidencial, doctor Benjamín Rauseo, quien además es un personaje, digamos, el otro, el que trabaja, el humorista, es un personaje que ha desarrollado una intensa relación con el pueblo venezolano. Y yo te quería preguntar un poco sobre, en un gobierno tuyo, ¿qué tanto de Benjamín Rauseo, qué tanto del Conde del Guácharo? Bueno, de Benjamín, del Conde del Guácharo, van a tener el recuerdo de 40 años de haber interpretado a un personaje que me hizo recorrer todo el país, desde Santa Bárbara del Zulia, pasando por Cuatro Esquinas, la Sierra de Perijá, Machique, y estar tan en contacto con esa tierra. Yo creo que Benjamín Rauseo no le va a llegar nunca a la simpatía del Conde del Guácharo, porque a quien conoces tú, que eres un muchacho, desde hace tiempo ya sabe quién es el Conde. El Conde para mí es el instrumento que le hace decir a la gente: yo soy el Conde, pero te presento a Benjamín Rauseo. El Conde va a estar presente en la alegría que le vamos a devolver al país, pero Benjamín Rauseo es el hombre que va a estar encabezando un gobierno, porque yo no creo en un líder, yo creo en un líder de líderes. Cuando me han dicho que yo no tengo experiencia política, sí es verdad, yo no tengo experiencia política, pero hay políticos con mucha experiencia que nos han dejado muy malas experiencias y Venezuela ya no está para seguir experimentando. Sí admito que no tengo experiencia política porque no he pertenecido ni al bloque del gobierno ni al bloque de oposición que durante 25 años se han estado enfrentando en una pelea continua de odio donde el que sale perdiendo es el venezolano. Yo creo que el venezolano va a tener 3 opciones este año, el 28 de julio, porque si tú sabes que el pacto después del pacto de Santo Domingo, la intervención del gobierno del Reino de Noruega, el acuerdo de Barbados dio una fecha. Para mí fue el logro más grande, dio una fecha
el 28 de julio, pero nos toca a nosotros los venezolanos dirimir nuestra diferencia en el voto. Entonces los venezolanos van a tener... Pierdo un poco de contacto con Benjamín. Benjamín, nos está fallando el internet. ¿Tú me estás escuchando bien? Ahí. Tenemos un poquito afectada en este momento la comunicación con Benjamín Rauseo. Ya mejoró. Adelante, Benjamín, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Ahora sí, volví a escuchar. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, quisiera hablar de... ¿Dónde me quedé? Ajá. Bueno, estabas hablando de este proceso de conocimiento que tienes de la región, la gente te escuchó, pero quisiera irme a un tema que es importante, que es el tema internacional. Estás entre Lula y Petro porque son fronteras con Venezuela. Petro ha pedido firmar un acuerdo de transición para que quede vivo, para garantizarle, digamos, el futuro político al que gane las elecciones. Si tú le ganas las elecciones a Nicolás Maduro, ¿qué le garantizas a Nicolás? Que va a ser el primer expresidente vivo de estos tiempos. Y yo te digo una cosa, yo agradezco mucho las intenciones del presidente Lula y el presidente Petro, pero yo he pedido que nosotros los venezolanos vamos a dirimamos nuestra diferencia el 28 de julio sin injerencia. Agradezco las buenas intenciones, pero como nosotros no nos metemos en las elecciones de los demás, que no se metan en las de nosotros. A mí me parece, si lo hacen bien, porque todo acto democrático yo debo apoyarlo, pero a mí no me parece que en un país que es democrático, tú tengas que garantizarle a alguien la vida cuando la vida y sus derechos civiles, eso es una cosa que no está en juego. O sea, aquí va a haber, yo no creo en cuando se habla de transición, en toda transición a nivel mundial, alguien gana y alguien pierde. Lo que yo propongo es una alternancia del poder, un cambio en paz para Venezuela y que las personas que pierdan a partir del 28 se organicen y puedan volver a la asamblea, a la gobernación y a la alcaldía. No hace falta hacerlo por mi parte, todos los venezolanos son bienvenidos y solamente la justicia dirá si van presos o no van presos. Porque yo quiero aclarar que yo no me estoy lanzando a juez, ni fiscal, ni tribunal supremo. Yo me estoy lanzando como candidato a presidente, que es el Poder Ejecutivo. Yo tengo que gobernar con esta asamblea, con este fiscal, con esta Contraloría, con la Procuraduría y el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por eso les decía yo que ustedes tienen, venezolanos, reitero por si acaso se me cayó la señal, vamos a tener la oportunidad de elegir. No podemos, hermano, y tú que conoces mucho de política, llegar a un restaurante en el que te diga solamente hay mondongo, y mondongo frito y mondongo, y mondongo y mondongo. No, tiene que haber muchos candidatos y muchas propuestas. Este 28, Venezuela va a tener la oportunidad, primero, de elegir entre el candidato de la revancha, la persecución y la pelea y la confrontación, o elegir a un candidato del gobierno, y si a usted le gusta el tiempo que ha pasado y le gusta lo que supone que viene, ahí tiene otro. Yo le ofrezco un candidato del centro donde caben todos, que los invita a pasar la página para reconstruir el nuevo país. No les prometo la Venezuela que tuvimos. Los invito a construir y a trabajar con una mejor Venezuela, que vuelvan nuestros hermanos venezolanos, que todas las regiones se sientan orgullosas de ser, el que sea zuliano, que sea orgulloso de ser zuliano, el que sea llanero, Benjamín, que sea orgulloso. Dígame. Sí, te quería preguntar, porque hay gente, nosotros tenemos una gran audiencia de gente madura, y quisiera que hablaras un poco sobre cómo hacer, por ejemplo, para la protección de las personas de tercera edad. Lo que hay en Venezuela no funciona, no sirve. Una pensión de 130 bolívares con $25, eso no llega ni a Caño Zancudo, dicen en este estado.
¿Qué propones? ¿Cómo conseguir recursos? ¿Bajo qué fórmula conseguirías tus recursos para solventar la crisis que tienen los pensionados en este país? Bueno, primero que todo, quiero darle un saludo a la gente de Caño Zancudo. Eso es de Ciudad Bolivia para adelante, vía el Vigía. A que sepa que yo tengo amigos ahí. El mejor sancocho de pata de res se hace por ahí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que podamos vender petróleo a futuro para atender a todos los pensionados y jubilados. Ese es un petróleo que está en el subsuelo y hace más falta. Es preferible venderlo a futuro y atender a los jubilados. Ahora, cuando se habla de jubilados, la gente piensa en los empleados del sector público, que por cierto, hay que mejorarle los salarios a todos los empleados del sector público. Pero tiene que hacerse un fondo de pensiones y jubilación que no solamente involucre a las personas que vienen de la empresa pública, de la empresa privada, no, y sino gente que no está dentro de ese padrón, que son los mesoneros, los taxistas, gran parte del campesinado, los peluqueros. Yo creo que hay que hacer un gran fondo. Antes existía el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Los venezolanos merecen en su edad de jubilación una jubilación digna, decente y suficiente, porque ellos no robaron, ellos contribuyeron al país con su esfuerzo. En ese fondo tiene que trabajar la empresa privada para darle una dignidad a nuestros jubilados. Una pregunta final y con esto me despido. ¿Cuándo vienes al Zulia? Voy al Zulia muy pronto. Me gustaría si podemos hacer otro programa porque tengo que hablarte de el proyecto que tenemos para el mercado, que hablé con ellos porque yo escucho a la gente y por eso me atrevo a dar propuestas que ellos necesitan. El problema que tiene el mercado de la Curva de Molina, los informales, ellos quieren un centro comercial, no un centro comercial, pero sí un mercado que sea centro turístico, donde ellos puedan hacer sus actividades. Hablé con ellos, he manejado la carrucha, que es para mí la Curva de Molina, me comprometo con ellos a hacerle su centro, su mercado turístico. Y me prometo una cosa, me robo un ratico de tu programa. Le voy a arreglar la vía que va de la Curva de Molina a la Concepción. Y aparte de eso, te digo cuando vaya, porque sí quiero conocer más de cerca los problemas que tienen, a mis hermanos de Las Pulgas, del Callejón de los Pobres, que muy pronto vamos a ir para allá con un proyecto que tenemos para sanear y poner bien bonito el mercado de Las Pulgas y las playitas. Para que sepáis. Acá te esperamos. Yo no puedo, me gustaría, si me permite, un tema, una frase que a mí me gusta mucho. Quiero decirle a Zulia que mi compromiso es con ellos. Yo soy el único maracucho nacido en Oriente. Nací en Musipán, soy oriental de nacimiento, maracucho de corazón, comprometido con los guajiros. De hecho, sentimentalmente estoy unido. Bueno, muchísimas gracias. Me dijeron que van a hacer un recibimiento. Quería despedirme de corazón. Y te esperamos en tu próxima visita a Maracaibo. Discúlpame que el tiempo se nos agotó completamente, pero ha sido un verdadero placer compartir contigo, Benjamín Rauseo, candidato presidencial. Cierra el programa, Evelyn.